El estudio bíblico de hoy es la continuación de un tema que ya dimos anteriormente, que eran los ángeles de Dios, pero solo estuvimos hablando de los ángeles que han seguido fieles a Dios. Hoy tocaremos un tema que es la contraposición a estos, es precisamente el tema de el origen de la rebelión de Lucifer, cómo funcionó su rebelión en sus primeros momentos, cómo surgió en él ese proceder y cómo empezó a minar al resto de ángeles del cielo hasta conseguir una rebelión muy abierta que terminó en un gran conflicto en el cielo y que finalmente él es expulsado y llega hasta la tierra. Pero allí nos vamos a detener, ya no proseguiremos porque su obra ya está más que manifiesta con todo lo que está haciendo. Hoy vamos precisamente a tocar este tema en bastante profundidad. Veremos su inicio de Lucifer, su desarrollo, haremos el intervalo que está en la tierra, lo vamos a dejar porque lo hemos tratado muy a menudo, y finalmente sí que vamos a tocar ¿cómo os diría yo?, el desarrollo de su final. ¿Tendrá final Lucifer? ¿Seguirá por la eternidad? Bien, es lo que intentaremos encontrar hoy. Vamos entonces, pues sin más, a elevar una oración antes de empezar este estudio bíblico. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque nos das estos momentos para poder estudiar tu palabra en este tema tan delicado y tan conflictivo a veces. Ayúdanos, Señor, a poder comprenderlo todo con una claridad total, porque es la base para saber discernir la verdad del error desde muchos puntos distintos, que van a afectar y afectan nuestras vidas de muchas otras formas. Por eso, Señor, te queremos pedir que el Espíritu Santo nos dé la luz para poder captar todo lo que tú nos quieres mostrar. Perdona nuestros pecados, que te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a empezar precisamente con un texto que se halla en el libro de Ezequiel, capítulo 28, y versículos del 12 al 19. Veréis cómo en este texto precisamente se habla del rey de Tiro. El rey de Tiro es un paralelismo del personaje de Lucifer, de Satanás, llamado posteriormente así. Veamos qué nos pone este texto. Versículos del 12 al 19. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Y ahora ya, centraros en el personaje de Lucifer. Es obvio por lo que nos describe aquí, con lo cual nos denota que no es el rey de Tiro en sí, sino que es un simbolismo. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad, y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás, y para siempre dejarás de ser.
Estas palabras ya veis que se dirigen directamente por parte de Dios a Lucifer. Nos describe cómo él, en un principio, era el sello de la perfección, de la hermosura, el máximo exponente de la belleza a todos los niveles, o sea, el que más destacaba de entre todos los ángeles, de toda la creación de Dios. Y mirad que dice: yo te puse en el santo monte de Dios. ¿Quién dice yo te puse? Quien está hablando aquí es su creador. ¿Y quién fue su creador? Ya vimos en otros estudios bíblicos que el creador de todo, incluido de los ángeles, fue Cristo, el que posteriormente nació en Belén aquí y murió por nosotros. Él fue el creador incluso de Satanás, pero no de Satanás en sí, que significa adversario, sino de Lucifer, del ángel portador de luz. Y lo puse en el santo monte de Dios, y dice que allí estuvo, hacía cosas como pasearse entre piedras de fuego, o sea, claro, que denota que tenía una tranquilidad asombrosa ante cualquier circunstancia, que era perfecto, pero que de repente se halló en él maldad. ¿Cómo puede ser? Un ser perfecto y de repente aparece la maldad en él. ¿Por qué aparece esa maldad? Bien, hay una cierta explicación, no una justificación, que es muy distinto, pero nos dice el texto que a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. Porque por él pasaban todas las órdenes de Dios hacia el resto de ángeles, y no sabemos hasta qué parte del universo. Él lo movía prácticamente todo por designio de Dios. Por tanto, él se enalteció. Caray, soy el más importante aquí. Pero además de esto, ¿qué más le pasó? Se enalteció su corazón, ¿por qué? A causa de su hermosura. Era el más guapo, era el más brillante en todos los sentidos, no solo físicamente, sino también intelectualmente. Y dice que se corrompió su sabiduría a causa de ese esplendor que él tenía, y Dios tiene que actuar, y le dice: te arrojaré por tierra. No puede seguir así en el cielo. Y luego nos va diciendo que incluso llegaría un momento en que esto tendría un fin. Pero ya no voy a desglosar estos versículos que hemos leído al final, los vamos a repetir cuando estemos terminando toda la serie de textos bíblicos que hablan sobre Lucifer. Vamos ahora a entrar en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, donde vamos a leer algunos versículos. Hay personas que dicen: ¿pero los ángeles pueden pecar? Claro. ¿Quién era Lucifer? ¿No era un ángel? Y él pecó, se rebeló contra Dios. ¿Y el resto de ángeles? Leamos qué nos dice el texto. Apocalipsis 12, versículo 4. En Apocalipsis 12:4 el versículo nos dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Aquí nos está hablando del dragón, el símbolo de Satanás. Dice que con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. La tercera parte de los ángeles creados por Dios siguieron en su rebelión a Lucifer. Ellos fueron a la tierra. Y ellos son los que están aquí causando la maldad entre la humanidad. Pero leamos también versículos del 7 al 9. Claro, no hemos dicho cuántos son estos ángeles. No lo sabemos. Por los textos nos habla de miles, millares de millares, millones de millones, a saber. Son muchísimos. ¿Cuántos realmente siguieron a Satanás? Un tercio de ellos. Estamos hablando de una infinidad, una cantidad tremenda de ángeles. Versículos del 7 al 9 nos dice: después hubo una gran batalla en el cielo.
Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. El texto es muy claro. Miguel, que ya sabemos que es Cristo, ya sabéis qué significa quién es como Dios, es Cristo, luchó contra el dragón. No se fueron porque sí del cielo tan anchos diciendo, vale, nos vamos. No, no. Tuvo que haber un conflicto arriba en el cielo. Y los ángeles todos tomaron partido en pro de Cristo o en pro de Lucifer. Lucifer ya pasaba de denominarse Satanás, adversario. Ya dejaba de ser el portador de luz. Pero ya veis quién venció. Fue Cristo, con sus ángeles. Y después ya sabemos lo que sucede. Satanás viene hacia aquí con sus ángeles y dice el cual engaña al mundo entero. No dice de que engaña a unos pocos y ya está. No, no, al mundo entero. Todo el mundo ha seguido en el camino del pecado debido a Satanás. Y Satanás, quiere decir este texto, que puede engañar a todo el mundo tranquilamente aún ahora. Y ahora más que nunca lo está haciendo. Hablaremos también un poco sobre ello después. Leamos ahora en el texto de 2 de Corintios cómo el apóstol Pablo nos refiere precisamente cómo puede engañar a los hombres. 2 de Corintios, capítulo 11, leeremos los versículos 14 y 15. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y no es maravilla, no es algo que deba sorprendernos. Satanás puede disfrazarse como un ángel de luz. Él ha dejado de ser el portador de luz, pero puede disfrazarse como un ángel de Dios. Puede disfrazarse como alguien que trae la luz, la verdad. Con esto lo podríamos empalmar, encauzarlo hacia la dirección donde Satanás, ¿qué está haciendo? Hemos mostrado en conferencias el papel de la pretendida aparición múltiples veces de la Virgen María durante muchos años y en distintos lugares. ¿Es la Virgen María la que se aparece? No. La Virgen María está difunta, está muerta. No está en el cielo aún. Por tanto, no es ella la que se aparece. Ya hablaremos en profundidad sobre el tema de la muerte, aunque ya vimos textos que nos dejaban bastante claro que todo lo que nos explican del infierno ardiendo y todos allí quemándose por la eternidad y purgatorios y demás, ya no es así, es evidente por la Biblia. Pero bien, Satanás puede seguir haciendo esto, aparentar ser alguien que no es, incluso alguien muy, muy divino. Pero también vemos que sus ministros, sus ángeles, también se pueden disfrazar como ministros de justicia. Los propios ángeles caídos también pueden aparentar que son alguien totalmente bueno. Pero ya veis, su fin será conforme a sus obras. Con esto aún podemos ir más allá. En la Biblia se registran numerosos casos de posesiones demoníacas. Jesús tuvo que enfrentar muchas veces a endemoniados. Hay posesiones. Esto no son bromas, existe. Y bien, hay personas que sin llegar a estar poseídos pueden dar un mensaje totalmente errado, influenciados por Satanás, con lo cual parecen ministros de justicia y en verdad están siendo mensajeros de Satanás. Unos a sabiendas y otros por desconocimiento. Por eso la Biblia nos insta tantas veces a tener el conocimiento bíblico, sin el cual Satanás también nos va a engañar a nosotros. ¿Y cómo podemos precavernos ante los engaños de Satanás? Leamos una epístola que escribió el apóstol Juan. Es precisamente la primera carta de Primera de Juan, capítulo 4,
y versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Debemos probar si los espíritus vienen de Dios o no, porque si no proceden de Dios, solo pueden proceder de otro lugar, y es del enemigo, del adversario, de Satanás, del diablo. Muchos profetas han salido por el mundo. No hace falta sencillamente que haya una aparición que pueda ser totalmente del enemigo, simulando ser buena, sino que incluso puede haber como falsos profetas, personas que están proclamando cosas como si fuesen ciertas y en verdad no proceden de Dios. Su espíritu no es el espíritu de Dios, sino el de Satanás. Pero bien, diremos, ¿y entonces cómo se los prueba? ¿Cómo podemos saber? ¿Cómo podemos distinguir quién procede de Dios y quién no? Pues hay un texto que todos deberíamos tener grabado en nuestras memorias, porque nos va a ser de lo más útil para toda nuestra vida. Muchos supongo que ya se lo conocen de memoria, pero los que no, yo os rogaría que os lo aprendáis. Isaías 8:20. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y lo hace con una exclamación, a la ley y al testimonio. ¿Ley? ¿Testimonio? ¿A qué se está refiriendo? Pues que a toda doctrina que alguien nos diga, o cualquier aparición que nos venga, tiene que estar de acuerdo con seguir los 10 mandamientos que hay en la Biblia. Hay personas que dicen, bueno, hay 2 mandamientos. Jesús vino a decir, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Por tanto, todo lo demás ya está, no importa. Jesús no se inventó nada. Jesús estaba refiriendo unas palabras que ya aparecen en el libro de Deuteronomio, del Antiguo Testamento. Por tanto, Jesús sencillamente lo que hacía era explicar que las 2 tablas de la ley se resumían como título genérico. Cada tabla, una eran los mandamientos de referencia entre Dios y el hombre, o el hombre y Dios, y la otra tabla era la referencia a entre tú y el prójimo y tú. Son lo que ahora llamaríamos, cuando íbamos a colegio, nos lo enseñaban así, el conjunto A, el conjunto B. El conjunto A le podemos llamar así y al conjunto B asá. ¿Entendéis? Pero no está suprimiendo ningún mandamiento, los está englobando. Por tanto, cualquier persona que nos venga con una doctrina y nos diga el sábado no hay que guardarlo, ¿sí? Mi referencia, según Isaías 8:20, va a ser ir a Éxodo 20, donde se encuentran los 10 mandamientos, y decir, a ver, me dice que el sábado no hay que guardar, y resulta que yo en el 4.º mandamiento encuentro que hay que guardar el sábado. Pues aquí hay un problema. Esta persona no me está dando el mensaje de Dios. Por más excelente que sea, o por más teólogo que sea, o por más aparición que sea. Alguien me intenta engañar. Con más o menos buena intención, a sabiendas o no, pero va con una doctrina equivocada. Y nosotros, a la ley y al testimonio. Si alguien me dice, no, ahora ya puedes ir robando tranquilamente, hombre, todos diremos, no, ya se sabe que no. Pero bien, es que tan importante es el no robar como cualquier otro mandamiento de los otros 9. ¿Entendéis? Y el sábado es uno de ellos. ¿Y el testimonio qué es? ¿Qué es el testimonio? El testimonio es todo lo que Jesús hizo. Y nuestra fe cristiana, si algo, cualquier doctrina contradice el testimonio que está aquí, evidentemente algo falla y eso no procede de Dios. Por tanto, siempre tengamos claro, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y da igual si son representantes de una religión que tiene millones y millones de adeptos. Da igual si es una religión que tiene millones solo de adeptos o miles de adeptos. O da igual si es solo un conocimiento banal de cualquier otra cosa. No importa. Todo debe ser regido bajo lo mismo, a la ley y al testimonio.
Y ahora busquemos un texto precisamente en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, porque veremos que Satanás no se conforma en intentar engañar a la gente diciéndole 4 cosas con sutilezas y ya está, sino que Satanás tiene un engaño que actualmente es de lo más extendido que hay. No sé en cuál podéis estar pensando en estos momentos, pero es algo que no es un invento de ahora, algo que ahora estamos viviendo, porque lo vemos muy a menudo y ahora os daréis cuenta de ello. Es algo que ya sucedía en la antigüedad. Como dice el rey Salomón, no hay nada nuevo bajo el sol. Satanás siempre sigue su misma tónica. Lo que pasa es que llega un momento en que, sobre todo en el tiempo del fin, sabiendo que le queda poco tiempo, recupera todo lo anterior y lo acrecienta aún más. Vamos a leer Deuteronomio 18, del 10 al 12. Son palabras que Dios dirigió a su pueblo antiguamente y le dijo: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Los pueblos que fueron desechados por Dios, conocidos como los cananitas, los cananeos, donde entró el pueblo hebreo a la tierra prometida, eran pueblos que hacían todas estas cosas. Y ya ves, tuvieron que entrar y conquistar esa tierra. Dios se la daba para ellos. Esos habitantes habían llegado a un colmo de maldad que Dios dijo: hasta aquí habéis llegado. ¿Y qué hacían? Pasaban a sus hijos por fuego. Sus hijos por el fuego, al dios Moloch. ¿Cómo puede ser esto? Una persona que ha sido padre dará a su hijo o madre para que se queme para adorar a una estatua que además era símbolo totalmente de Satanás. Pues ellos hacían esto. Y esto que ahora nos extraña tanto, ya hemos visto en las conferencias de los temas del gran engaño, cómo se sigue haciendo. Pero cuidado, porque no es lo único que se está haciendo aún ahora. Si seguimos el listado, nos damos cuenta de todos los tipos de adivinación distintas que hay actualmente en nuestra sociedad. Solo tenéis que poner el canal de televisión a partir de ciertas horas, cualquier canal, muchos de ellos, y veréis que continuamente es gente llamando, gente que le leen el horóscopo, les tiran las cartas, etcétera, etcétera, para adivinarles el futuro, para verles sus problemas y si habrá su solución o qué. Continuamente. Hay personas que quieren hacer las dos cosas: seguir a Dios y seguir con métodos de adivinación. Muchos sistemas distintos. ¿Esto es permitido por Dios? No. Porque la adivinación no es un sistema que viene de parte de Dios, sino de Satanás. No podemos confundir los dos términos. Dios y Satanás no son el mismo. Hay actualmente una corriente cada vez más divulgada en la cual se dice que Cristo y Satanás son lo mismo, que Dios y Satanás son lo mismo, y que si no lo vemos así somos unos ignorantes. Pues estas personas deberían conocer el origen del mal y cambiar, porque si no, lo que están haciendo es una confusión en muchas mentes para llevarlas precisamente a los caminos de Satanás. Pero ya veis cómo siguen los métodos de adivinación por todas partes. ¿Y Dios esto lo quería? No. Pero mirad qué frase, cuando dice: ni quien consulte a los muertos. Sesiones de espiritismo. La famosa Ouija, esa tabla que los chicos ya de escuela básica cada vez más están haciendo. Antes lo hacían ciertas personas mayores, luego los jóvenes, finalmente la edad ha ido bajando, hasta que si incluso preguntáis en según qué colegios, veréis cómo los niños han participado de sesiones Ouija, creyendo que son tonterías y ya está.
y que algunos se han llegado a asustar y han ido creciendo con miedo porque les pasaron cosas muy raras cuando hacían eso. Teóricamente son espíritus los que se aparecen allí, o no se aparecen, sencillamente mueven cosas o dicen alguna palabra, pero son espíritus de difuntos, porque normalmente estas personas preguntan quién es el que se manifiesta y les dan un nombre. No son difuntos, porque los muertos nada saben. Entonces, ¿quiénes son los que hacen eso? ¿Quiénes son esos espíritus? Pues son precisamente los ángeles de Satanás. ¿Y por qué tanta gente va a consultar a muertos, a médiums? Porque se quieren agarrar a algo que ya no tienen, han perdido a seres queridos, o quieren saber más de lo que les va a pasar, y necesitan una orientación. Y los pobres, quizás por culpa nuestra, porque no les hemos dicho las cosas, en vez de recurrir a Dios y su palabra, van a buscar lo que les parece que es un algo cierto, porque han visto ciertas evidencias o algún conocido les ha dicho que ha pasado algo cuando han ido a estas sesiones. Pues bien, estos son los engaños de Satanás. Y en el último tiempo, Ellen White escribió que habrá apariciones de teóricos muertos, parientes nuestros que habrán fallecido, y que sobre todo cuando venga la polémica entre sábado y domingo, llamarán a nuestras puertas, iremos a abrir y nos vamos a encontrar con un difunto que quizás era nuestro padre, nuestra madre, nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro hijo, y nos vendrán a decir: ¿pero qué haces? ¿Por qué estás guardando el sábado? Yo vengo del más allá para decirte que no, que es el domingo, el día que la marca de la bestia significa eso, que el catolicismo junto con el protestantismo van a hacer ese pacto tremendo para imponerlo en todas partes, y será secundado por espíritus de demonios, y nuestra fe se va a tambalear, porque ese es el peor engaño de todos. Cuando veamos a un pariente, un conocido, en el cual tú sabías algo de él y él de ti, que nadie más sabía, y os lo refiera a vosotros, os lo diga, con su misma voz, su mismo tono, su apariencia, ¿qué vais a pensar? ¿Que no es esa persona? ¿Que es un ángel caído haciendo eso? Va a ser muy difícil aguantar en esos momentos. Pero esto va a suceder en breve, porque el tiempo se está terminando, y debemos precavernos a la ley y al testimonio. Por eso debemos conocer el estado de los muertos también. Es básico, y lo trataremos en un próximo tema también, en más profundidad. Y ahora leamos en el Nuevo Testamento, en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, y versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ya veis, no los perdonó, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo un diluvio sobre el mundo de los impíos, etcétera, etcétera. ¿Qué nos está diciendo? Pues que hará justicia. Esa es la clave de todo. Va a hacer justicia como hizo antaño con el diluvio. Lo va a hacer también con los ángeles caídos. Ellos están reservados. No pueden ir ahora, nos vamos a engañar a otro mundo, nos vamos por allá. No, están reservados aquí en prisiones de oscuridad. No pueden salir de este mundo a otros universos, ni a otros planetas de este sistema solar a engañar a nadie. Si es que hay vida en este sistema solar, que no lo sabemos. Pero Dios no perdonó a los ángeles caídos. ¿Por qué? ¿Se arrepintieron de verdad? Veremos que ellos tuvieron oportunidad de arrepentimiento, y Lucifer también, pero no quisieron. Y como al final no quisieron, Dios no pudo perdonarlos, sino que tuvo que tomar una medida, y fue su expulsión. Pero diréis, ¿y por qué no los fulminó enseguida? ¿Por qué ha tenido que permitir
que hayan venido a esta tierra y hayan hecho todo lo que han hecho y lo que siguen haciendo y aún harán. Luego lo vamos a leer en unas descripciones que Ellen White da, tremendas, muy claras, muy concisas. Y así, más de una persona se va a dar cuenta de que todo tiene una explicación. Pero precisamente vamos a ver cómo terminará Satanás. Leamos otro texto en el Antiguo Testamento que hace referencia también a Lucifer. Y se encuentra en el libro de Isaías capítulo 14, en los versículos del 12 al 20. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Ya veis, su nombre original, lucero, Lucifer. Hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. ¿Por qué creéis que se dice que en Venus está Satanás? Mucha gente dice eso. En Venus habita Satanás. ¿La estrella de la mañana cuál es? ¿Cuál es la que brilla aún por la mañana? No es una estrella, es un planeta, es Venus. Pues muchas personas han cogido este concepto para decir que Satanás está allí. Y bajo este concepto hemos ido viendo cómo las culturas paganas nos daban la Venus de no sé qué, la Venus de no sé cuánto, que surgían de una ostra abierta, ¿verdad? Todos son símbolos de Satanás. Todo. ¿Por qué también aparecen junto con la Virgen a veces esas cosas, esas conchas? Porque es lo mismo, es el símbolo de Satanás. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Fue cortado, ¿eh? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Esta era la aspiración de Satanás, querer llegar a ocupar el trono de Dios. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Él quería ser como su Creador. Mas tú derribado eres hasta el Seol, hasta el sepulcro, el lugar de los muertos, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Satanás, el causante de la ruina mundial. Porque lo que ha pasado aún en este planeta no es lo último. Todo esto va a terminar de pasar. Esta descripción que se da aquí. Pero ya veis, va a llegar un momento en que él es cortado. Y dice que a sus presos nunca abrió la cárcel. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Cuál es la prisión de Satanás? Es la muerte. No les da la libertad. Fijaos qué hizo con Jesús. ¿Por qué promovió que se sellara la tumba de Jesús? Porque sabía que Jesús sí tenía vida propia en sí, podía resurgir a la vida, pero el ser humano no tiene esa facultad, no tiene la inmortalidad innata. Se la tiene que dar Dios. Y mientras, los muertos están aprisionados, porque están muertos, no son libres para volver a vivir. No pueden. Han dejado de ser. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Pero tú, echado eres de tu sepulcro, como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. ¿Nos está describiendo que va a ser sepultado? No. Ya veis, su cuerpo muerto hollado, pisado. No serás contado con ellos en la sepultura, con estos reyes, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No serás nombrada para siempre, no será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. La descendencia de los malignos no será nombrada para siempre. ¿Por qué? Pues evidentemente porque los malignos van a ser cortados.
Y aquí evidentemente ya veis que nos habla de Satanás, pero también nos habla de la humanidad, los que no han seguido a Dios, que están en tumbas. Todos van a seguir pereciendo para siempre. No habrá una nueva vida para ellos. Y bien, el texto ya veis que nos dice muy claramente que Satanás va a tener un fin y que durante la eternidad la gente se asombrará aún de su muerte, de cómo quedan sus restos. Y leamos ahora otra vez. Antes lo hemos leído, ahora vamos ya a examinar un poco ese texto de Ezequiel capítulo 28 y versículos 18 y 19, donde nos dice precisamente el fin de Satanás. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. ¿Consumir una cosa qué es? ¿Que sigue consumiéndose para siempre? ¿O consumir una cosa es que se consume y finaliza y ya está? Pues así va a ser su fin. También terminará. No estará ardiendo por la eternidad. Y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. ¿Veis la complementación con el texto de Isaías? Quedará como ceniza. Por tanto, no queda ya nada de él, solo ceniza. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¿Volverá a surgir Satanás con su maldad? No. Toda la maldad es cortada, decía el otro texto. Satanás, sus ángeles caídos, que lo han seguido en la rebelión, y todos los seres humanos, que Dios va a juzgar, y que como no obtengan la salvación, terminarán como Él. Nuestra es la decisión, si queremos estar en el bando de Dios, o terminar con Satanás así. Pero para eso, Dios nos dice las cosas como deben ser. ¿Queremos seguir por amor a Dios, porque quiere lo mejor para nosotros, o queremos seguir con nuestros pecados? Nosotros deberemos decidir. Nadie lo va a hacer por nosotros. La salvación es personal. Y ahora busquemos en el libro de Mateo, capítulo 4, porque todo esto está muy bien, ¿vale? Pero cuando nosotros tenemos tentaciones satánicas, recordemos que Jesús también las tuvo. Y vamos a leer 3 versículos del capítulo 4 de Mateo, donde Jesús tuvo esos ataques insidiosos de Satanás, y él respondió de algún modo muy claro. Versículo 4. Él respondió y dijo, está hablando de Jesús, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Clarísimo, ¿verdad? Escrito está. ¿A qué se remitió? Al testimonio. Versículo 7. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cómo se conocía la Biblia Jesús, Y versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Con los ataques de Satanás, ¿cómo debemos responder nosotros? Con un escrito está. Aquí. Está escrito aquí. Y nosotros debemos conocer para saber diferenciar y discernir todo lo que Satanás quiere hacer con nosotros. Con un escrito está. Y así no podremos caer en sus engaños. Pero claro, eso no es fácil, ¿verdad? No es fácil, todos pecamos aún. Y hemos de intentar pasar a la perfección, a la santidad. Y claro, ¿cómo podemos vencer nosotros esa tentación? En Efesios, el apóstol Pablo, en el capítulo 6, nos dice algo que es básicamente con lo que nosotros nos deberíamos equipar para resistir las tentaciones de Satanás.
Versículos del 13 al 18. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Ya veis que el apóstol Pablo está haciendo una descripción gráfica de un soldado romano de su época. Y está haciendo una analogía, una comparación entre los elementos físicos que lo visten y con el que se arma y se protege, con una parte espiritual. Ya veis, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esto es básico, es lo vital. Sin esto, ¿podemos esperar salirnos de los ataques de Satanás? Hay una cosa más que aún debemos hacer: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración es vital. Un cristiano sin oración es un don nadie, está perdido. Por más que se conozca la palabra, si no tiene ese contacto íntimo con Dios, esa relación comunicativa, está perdido. Satanás lo va a tumbar. Pero ya veis, debemos tener la verdad, la fe, ese coraje, llevando el Evangelio a los demás y viviéndolo, cómo no. Y leamos también un texto que se encuentra en el libro de Santiago, donde vamos a ver si tenemos o podemos tener esa seguridad o no de vencer, de salir victoriosos ante Satanás. Capítulo 4 de Santiago y versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y eso es así. ¿Cómo podemos resistir a Satanás? ¿A base de dar puñetazos? Estamos hablando de un ser espiritual. No tiene la materia nuestra. ¿Cómo vamos a resistirlo a Satanás? Solo sometiéndonos a Dios. No hay otra. ¿Sabéis? Yo tuve distintas experiencias que suceden y recordaré siempre cuando me iba a bautizar. Yo quería hacer mi pacto con Dios cuando tenía 12 años. Fui instruido varias veces en todos los estudios bíblicos básicos, 30 estudios bíblicos, los hice más de una vez, por distintos parientes que iban pasando de mi familia, que se iban bautizando antes que yo. Hasta que llegó el día en que tuve la edad suficiente para querer decir, quiero bautizarme. Y siempre recordaré cuando, a falta de 15 días para bautizarme, yo estaba solo en mi casa, solo con mi perro y mis padres. Yo tenía 12 años, no me iban a dejar solo, ¿no? Pero yo estaba solo en mi habitación y vivía en una casa de las antiguas, de techos muy altos, y yo siempre recordaré que el perro que yo tenía era un perro muy grande, que cuando andaba por el mosaico con las uñas de su peso hacía clink, 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 y lo oías perfectamente. Yo dormía en un lado del comedor, en una habitación, y en el otro extremo había la habitación de mis padres. Yo siempre recordaré el reloj que teníamos en el comedor, que era de, ¿me entendéis?, de péndulo, donde cada campanada la oías perfectamente durante toda la noche si estabas despierto, pero si no, lógicamente llega un momento en que no te enteras, ¿no? Te adaptas. Pues recuerdo que esa noche yo estaba puesto en la cama, después de haber leído, como siempre, estudiando la palabra de Dios, hacerme oración, me pongo en la cama, y recordaré siempre cómo noté que al cabo de un rato allí había alguien en la habitación. Noté una presencia. Puedes decir, estabas frito, estabas dormido y igual la cabeza no confunde las cosas. Pues bien, noté como esa presencia se iba acercando hacia mí.
y noté un aliento así, que cuando lo pienso aún, y se me puso aquí al lado del oído. Yo pensé, ¿es el perro? Pero el perro no hacía esto. Primero yo tenía la puerta totalmente ajustada y las puertas de mi casa chirriaban mucho cuando se abrían porque eran muy grandes, hacían ñec, y cuando el perro entraba, oías que la puerta hacía ñec, clink, clink, clink del perro andando, me venía y me hacía, moviendo aquí un poco, o se ponía encima de la cama o no, y se iba. Era típico, el perro lo hacía cada noche. Nos queríamos mucho. Pues no era el perro, porque empecé a notar como desde el cuello hasta la planta de mis pies una presión absoluta, como si estuviese en una prensa y me fueran aplastando mientras tenía ese aliento aquí en la oreja. ¿Sabéis mi primera reacción? Con 12 años, bueno, no sé si con más edad hubiese hecho otra cosa, fue gritar a mis padres. No pude gritar, me fue imposible, no me salió el más mínimo, nada. Pues ¿qué tuve que hacer? Me estaba oprimiendo, no podía ya ni respirar. Orar, yo me di cuenta de que eso, lógicamente, algo había aquí, esto no era normal. Y empecé a orar. Y al orar, el aliento se retiraba y esa presencia iba marchando de mí, sobre el peso que me oprimía, y se iba retirando hacia, yo notaba los pies de la cama. A la que paraba de orar, porque eso se había retirado, ¡pam!, otra vez volvía. Y así me pasé toda la noche. Me tragué la 1, dong, las 2, dong, dong, las 3, las 4, las 5 hasta la madrugada. Bien, por la mañana se lo dije a mis padres, evidentemente. Se quedaron un poco, este niño a ver si está un poco volado, ¿no? Pero tuve la suerte de que en la iglesia a la cual yo asistía, era una iglesia pequeñita, y la clase de escuela sabática se hacía solo para mí. Yo tenía el privilegio de tener una maestra solo para mí, y era una maestra que conocía muy bien la palabra de Dios, y que antes de ser adventista había sido espiritista. Y ella me refirió entonces, cuando yo le conté lo que me había acontecido a mí, su experiencia, y ella había pasado por cosas parecidas. Yo no había estado nunca puesto en nada de espiritismo, para nada, pero me sucedió. No me digáis por qué, no lo sé. Y ella me dijo, cuando esto te suceda, si te vuelve a suceder, di, en el nombre de Jesús de Nazaret, Satanás, vete de aquí. Bueno, yo me quedé con esas palabras, la verdad, yo me creía firmemente a esta señora, porque no me daba nunca muestras de que me estuviese tomando el pelo para nada, yo en esos tiempos aún tenía. Pero recordaré que al cabo de una semana, eso me volvió a suceder. Ya faltaba poco para bautizarme. Y el mismo proceso, exactamente igual. Hasta que me vino a la cabeza la frase, las palabras que yo debía decir en voz alta para que eso se terminara de una vez por todas. ¿Y sabéis? Pude decirlo. Yo no podía gritar a mis padres porque también lo había intentado, pero esto pude decirlo en voz alta. Y al instante automáticamente cesó todo. Todo. He tenido distintas experiencias, por desgracia, con... no sé cómo decirlo, desde luego gracia no hace ninguna. Con el tema de los ángeles caídos. He visto ángeles caídos en mi habitación, en una circunstancia muy concreta. Y he visto también los ángeles de Dios, ángeles de luz, uno que vino a liberarme en esos momentos. Podéis decir, Víctor ya está como una cabra totalmente, podéis decirlo, pero yo sé lo que he vivido. Y por eso puedo deciros que seguid lo que pone aquí, porque es vuestra única defensa. Solo agarrados de Dios, o estáis fulminados, puede ir a por vosotros, puede hacerlo. Con esto no quiero dar temor a nadie, pero esta realidad la podéis llegar a vivir. Yo no sé por qué me tocó vivirla a mí. Bueno, quizás con el paso de los años vas pensando en cosas, ¿no? Y te das cuenta de que quizás, bueno, no sé, yo tenía que hacer cosas más públicamente, y Satanás, que es el mejor psicólogo que hay en este planeta, quizás cala enseguida por dónde van a ir las cosas, ¿no? Con las personas, no lo sé.
Pero yo he tenido que vivir esas experiencias y otras, y otras. Pero estoy aquí y puedo explicarlo. Yo sé que si ese día, esa noche, yo no hago esto, yo no sé si ahora estaría aquí. Quizás hace muchos años que hubiese estado dejar aquí, entre vosotros. Y con otras experiencias me sucedió lo mismo. Y puedo deciros que Dios es poderoso para libraros en cualquier momento. Pero hemos de tener fe, desde luego. Y que Dios nos ayude, porque ante estos seres nosotros como humanos somos realmente inferiores. Solo con su poder podemos vencer. Pero preparaos y preparémonos todos, porque el tiempo se le acaba a Satanás y él va a acelerar todo lo máximo posible. Estemos precavidos y afiancémonos en la palabra de Dios. Y bien, ahora vamos a pasar una serie de citas de Ellen White donde explica con mucho detalle todo el proceso de rebelión de Satanás en el cielo, cuando era Lucifer, hasta el momento ya de su expulsión allí. Son bastantes citas, pero bien, vale la pena que la podamos seguir, porque sé que hay gente que no tiene esta recopilación de escritos de Ellen White, y por tanto los vamos a mostrar aquí. Nosotros intentaremos leer un poco deprisa, porque si no se puede alargar mucho, pero sé que personas que no lo tienen necesitan conocer estas cosas. Pues bien, vamos ahora a hacer este paso. Vamos a leer ahora estas citas del libro de Ellen White, un recopilatorio suyo, titulado La verdad acerca de los ángeles, un libro que he de recomendaros encarecidamente porque no tiene desperdicio en absoluto. La posición elevada de Lucifer. En el cielo, antes de su rebelión, Lucifer era un ángel honrado y excelso, cuyo honor seguía al del amado Hijo de Dios. Su semblante, así como el de los demás ángeles, era apacible y denotaba felicidad. Ya veis que estaba por detrás de Cristo, ¿no? Su frente alta y espaciosa indicaba su poderosa inteligencia. Ya veis, nos está describiendo físicamente. Su forma era perfecta, su porte noble y majestuoso. Una luz especial resplandecía sobre su rostro y brillaba a su alrededor con más fulgor y hermosura que en los demás ángeles. Sin embargo, Cristo, el amado Hijo de Dios, tenía la preeminencia sobre todas las huestes angélicas. Era uno con el Padre antes que los ángeles fueran creados. Lucifer, el hijo del alba, que superaba en gloria a todos los ángeles que rodean el trono, estaba unido al Hijo de Dios por los vínculos más íntimos. Ya sabéis, Cristo fue su creador y tenían un vínculo sumamente íntimo. Hubo un tiempo en el que Satanás se gozaba en ejecutar los divinos mandatos. Su corazón estaba lleno de amor y gozo por servir a su creador. Todo iba bien, ¿eh? Y ahora vamos a ver precisamente el origen del mal, que nos dice aquí un misterio. Los ángeles habían sido creados llenos de bondad y amor. Se amaban unos a otros sin parcialidad y a Dios en forma suprema. Ese amor los motivaba a complacer al Creador. Para ellos, la ley de Dios no representaba un yugo penoso, sino que se deleitaban en cumplir sus mandamientos y estar atentos a la voz de su palabra. Sin embargo, en ese ambiente de paz y pureza, se originó el pecado en aquel que había sido perfecto en todos sus caminos. Ya veis, nos habla del Creador. El Creador era Cristo. El profeta escribe acerca de él: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. El pecado es algo misterioso e inexplicable. No hay razón para su existencia. Intentar explicarlo nos llevaría a tratar de encontrar una razón y un justificativo. El pecado apareció en un universo perfecto, algo que se muestra inexcusable. No se puede justificar para nada. Hubo un tiempo cuando Satanás estaba en armonía con Dios y se gozaba en ejecutar los divinos mandatos. Su corazón estaba lleno de amor y gozo al servir a su Creador, hasta que comenzó a pensar que su sabiduría
no provenía de Dios, sino que era inherente a sí mismo, que él era tan digno como Dios de recibir el honor y el poder. ¿Esto recuerda a lo que se dice que todos somos dioses? Tan extendido últimamente a través de la nueva era y creencias que creen que no tienen nada que ver con la nueva era y también es lo mismo. Filosofía orientalista. Seres divinos todos, sí. Pues ya veis, el mismo pensamiento de Satanás. Aunque Dios había creado a Lucifer noble y hermoso y le había dado un alto honor entre la hueste angélica, no lo había colocado fuera de la posibilidad del mal. Estaba dentro de las posibilidades de Satanás elegir hacer el mal y pervertir sus dones. Podría haber permanecido en el favor de Dios, amado y honrado por la multitud angélica. Dentro de su exaltada posición, podría haber presidido con espíritu generoso y altruista y haber utilizado sus nobles poderes para bendecir a otros y glorificar a su Hacedor. Pero poco a poco comenzó a buscar su propio honor y emplear sus poderes para atraer la atención y la alabanza hacia sí mismo. Gradualmente llevó a los ángeles que estaban a su cargo a servirlo a él, en lugar de dedicar toda su energía a servir a su Creador. El gran Creador convocó a las huestes celestiales para conferir honra especial a su Hijo en presencia de todos los ángeles. Ya veis cómo la palabra Creador puede oscilar entre el Hijo y también en el Padre, porque lo que hace uno también lo está haciendo el otro. Ya vemos los textos bíblicos que nos dice que todo fue creado por Él, por medio de Él, etcétera, pero el Padre también participaba. Este estaba sentado en el trono con el Padre, con la multitud celestial de santos ángeles reunida a su alrededor. Entonces el Padre hizo saber que había ordenado que Cristo, su Hijo, fuera igual a Él, de modo que doquiera estuviese su Hijo, estaría Él mismo también. La palabra del Hijo debería obedecerse tan prontamente como la del Padre. Este había sido investido de la autoridad de comandar las huestes angélicas. Debía obrar especialmente en unión con Él en el proyecto de creación de la tierra. ¿Ya veis? Iban a intervenir juntos en ese proceso. Aquí vemos como en la divinidad uno asume el papel de padre, mientras el otro asume el papel de hijo. Evidentemente, porque con esto se iba a mostrar una referencia de amor que todos deberíamos aprender y que tenemos aún transmitiendo a nosotros como familias. La relación íntima entre un padre y un hijo. Todos son formas de poder captar más el amor de la divinidad. Lucifer estaba envidioso y tenía celos de Jesucristo. No obstante, cuando todos los ángeles se inclinaron ante él para reconocer su supremacía, gran autoridad y derecho de gobernar, se inclinó con ellos, pero su corazón estaba lleno de envidia y odio. De malas ganas, lo hizo. Cristo formaba parte del Consejo Especial de Dios para considerar sus planes, mientras Lucifer los desconocía. No comprendía ni se le permitía conocer los propósitos de Dios. En cambio, Cristo era reconocido como soberano del cielo, con poder y autoridad iguales a los de Dios. Lucifer creyó que él era el favorito en el cielo entre los ángeles. Había sido sumamente exaltado, pero aspiraba a llegar a la altura de Dios mismo. Se glorificaba en su propia exaltación, sabía que los ángeles lo honraban, tenía una misión especial que cumplir. Había estado cerca del gran Creador, y los persistentes rayos de la gloriosa luz que rodeaban al Dios eterno habían resplandecido especialmente sobre él. Pensó en cómo los ángeles habían obedecido sus órdenes con placentera celeridad. ¿No eran sus vestiduras brillantes y hermosas? ¿Por qué había que honrar a Cristo más que a él? La envidia. Los ángeles reconocieron gozosamente la supremacía de Cristo y, postrándose ante él, le rindieron su amor y adoración. Lucifer se postró con ellos, pero en su corazón se libraba un extraño y feroz conflicto.
la verdad, la justicia y la lealtad, luchaban contra los celos y la envidia. La influencia de los santos ángeles pareció por algún tiempo arrastrarlo con ellos, pero luego se llenó del orgullo de su propia gloria, volvió a su deseo de supremacía y nuevamente dio cabida a su envidia hacia Cristo. Casi por un tiempo parecía que iba a cambiar, Satanás comenzó su trabajo de rebelión entre los ángeles que estaban bajo su comando y trató de diseminar el espíritu de descontento entre ellos. Trabajó tan subrepticiamente que ganó la alianza de muchos de ellos antes que sus propósitos fueran plenamente conocidos. Satanás comenzó su trabajo de rebelión entre los ángeles que estaban bajo su comando y trató de diseminar el espíritu de descontento entre ellos. Bueno, es la misma cita que antes. Satanás ambicionaba los más exaltados honores que Dios había concedido a su Hijo. Sentía envidia de él y comenzó a sembrar entre los ángeles que lo honraban como querubín cubridor el sentimiento de que no había sido honrado con el honor que su posición demandaba. Mediante insinuaciones sutiles, sugiriendo que Cristo había usurpado el lugar que le pertenecía a él, Lucifer sembró las semillas de la duda en la mente de muchos ángeles. Ya veis que Satanás iba directamente contra Cristo, que en verdad fue el que lo creó, como dice el texto bíblico. Creó a todos los ángeles, incluido él. Se estaba rebelando contra su propio hacedor. Aunque ya veis que también hacedor, o gran creador, también se le llama al Padre. Su obra de engaño la hizo con tanta astucia que los ángeles menos exaltados supusieron que él era el gobernante del cielo. Qué habilidad, ¿eh? Los ángeles leales trataron de reconciliar con la voluntad de su creador a ese poderoso ángel rebelde. Justificaron el acto de Dios al honrar a Cristo y con poderosos argumentos trataron de convencer a Lucifer de que no tenía entonces menos honra que la que había tenido antes que el Padre proclamara el honor que había conferido a su Hijo. Le mostraron claramente que Cristo era el Hijo de Dios, que existía con él antes que los ángeles fueran creados y que siempre había estado a la diestra del Padre, sin que su tierna y amorosa autoridad hubiese sido puesta en tela de juicio hasta ese momento, y que no había dado orden alguna que no fuera ejecutada con gozo por la hueste angélica. Argumentaron que el hecho de que Cristo recibiera honores especiales de parte del Padre en presencia de los ángeles no disminuía la honra que Lucifer había recibido hasta entonces. Pero eso no le bastó. Lucifer ganó la simpatía de algunos de sus compañeros, sugiriéndoles pensamientos de crítica hacia el gobierno de Dios. Esa mala semilla fue esparcida de una manera sumamente seductora, y después de que brotó y se arraigó en la mente de muchos, recogió las ideas que él mismo había sembrado primero en la mente de otros, y las presentó ante las cortes más excelsas de ángeles como los pensamientos de otras mentes contra el gobierno de Dios. ¡Qué habilidad para trabajar con el mal! Al principio Lucifer había encauzado sus tentaciones de tal manera que él mismo no se comprometía. A los ángeles, a quienes no pudo atraer completamente a su lado, los acusó de ser indiferentes a los intereses de los seres celestiales. Acusó a los ángeles leales de estar haciendo precisamente la misma labor que él hacía. Su política era confundirlos con argumentos sutiles acerca de los designios de Dios. Cubría de misterio todo lo sencillo, y por medio de astuta perversión ponía en duda las declaraciones más claras de Jehová. Y su elevada posición, tan íntimamente relacionada con el gobierno divino, daba mayor fuerza a sus pretensiones. El primer intento por derribar la ley de Dios, hecho entre los inmaculados habitantes del cielo, pareció por algún tiempo coronado de éxito. Un inmenso número de ángeles fue seducido. El gobierno de Dios no solo incluía a los habitantes del cielo, sino también a los de todos los mundos creados. Hay vida en otros lugares. Satanás pensó que si él podía arrastrar a las inteligencias celestiales en su rebelión, también podía hacerlo
con los seres de otros mundos. ¿Ya veis? El gobierno de Dios también entran allí los de otros mundos creados. Hay una serie de concilios entre ellos. En un aspecto y por algún tiempo, Satanás sacó ventajas sobre los ángeles del cielo y aún sobre Dios mismo. Mientras él podía usar del fraude y la sofistería para cumplir sus objetivos, Dios no habría de usarlos. Lucifer se enmascaró en un manto de falsedad, y por un tiempo fue imposible quitarle la máscara para que se viera la deformidad escondida de su carácter. Fue necesario esperar que él revelara sus propias obras malvadas, astutas y crueles. Ya ves el significado o lo que entraña el asunto de la máscara: esconder una verdadera personalidad, ¿no? Como en el carnaval, curiosamente. De allí surge siempre lo mismo, de Lucifer. Dios, en su sabiduría, no expulsó inmediatamente a Satanás del cielo. Este acto no hubiera modificado sus argumentos y solo hubiese servido para fortalecer la rebelión. Hubiera creado simpatía por él como alguien que había sido tratado injustamente y hubiese arrastrado a un mayor número con él. Debía dársele tiempo para exponer y desarrollar más plenamente sus principios. Por eso no fue cortado enseguida. Satanás se quejó de los supuestos defectos en el manejo de los asuntos celestiales y buscó llenar la mente de los ángeles con su insatisfacción. Debido a que no tenía la supremacía, sembró semillas de duda e incredulidad. A causa de que no podía ser como Dios, se esforzó en instilar en la mente de los ángeles su propia envidia y descontento. Así fueron sembradas las semillas de la enemistad para después ser presentadas como provenientes de los ángeles y no del mismo. De esta manera el engañador podía mostrar que los demás ángeles pensaban como él. Lo que Satanás había instilado en la mente de los ángeles, una palabra aquí y otra allí, abrió el camino para una larga lista de suposiciones. En una forma astuta, extrajo pensamientos de duda de parte de ellos, y cuando fue cuestionado, acusó a aquellos que él mismo había educado. Colocó el descontento en labios de aquellos a quienes él mismo había dirigido. Había utilizado totalmente a los ángeles, que lo habían seguido incluso. ¿Hasta qué punto, Pero ya veis, él no podía ser como Dios. Era imposible, él no tenía la facultad de crear, era un ser creado. Lucifer principió por insinuar dudas acerca de las leyes que gobernaban a los seres celestiales, sugiriendo que aunque las leyes fuesen necesarias para los habitantes de los mundos, los ángeles, siendo más elevados, no necesitaban semejantes restricciones, porque su propia sabiduría bastaba para guiarlos. Ya veis, los habitantes de otros mundos son inferiores a los ángeles, son de otra creación distinta, pero inferiores. Y él, reconociendo la supremacía de los ángeles, creía, o así lo expresaba al menos, de que ellos no necesitaban las leyes de Dios, porque de ellos ya saldría todo lo que tendría que salir por sí mismos. O sea, dioses, una vez más, claro. Lucifer intentaba abolir la ley de Dios. Argumentaba que las inteligencias celestiales no caídas no tenían necesidad de ley, sino que eran capaces de gobernarse a sí mismas y preservar una integridad intachable. Cuando él, Satanás, pecó en el cielo, aún los ángeles leales no discernieron plenamente su carácter. Esta es la razón por la cual Dios no destruyó en el acto a Satanás. Si lo hubiese hecho, los santos ángeles no hubieran percibido la justicia y el amor de Dios. Una duda acerca de la bondad de Dios habría sido una mala semilla productora de amargos frutos de pecado y dolor. Por lo tanto, el autor del mal fue dejado con vida hasta que desarrollase plenamente su carácter. Y vaya, se lo está desarrollando, Mientras algunos de los ángeles se unían a Satanás en su rebelión, otros buscaban disuadirlo de sus propósitos,
y defendían el honor y la sabiduría de Dios al dar autoridad a su Hijo. Pero Satanás razonaba y se preguntaba por qué Cristo debía ser dotado de poder limitado y de comando más alto que el suyo. Lucifer no quiso escucharlos. Se apartó entonces de los ángeles leales, acusándolos de servilismo. Estos se asombraron al ver que Lucifer tenía éxito en sus esfuerzos por incitar a la rebelión. Les prometió un nuevo gobierno, mejor que el que tenían entonces, en el que todo sería libertad. Muchísimos expresaron su propósito de aceptarlo como su dirigente y comandante en jefe. Cuando vio que sus propuestas tenían éxito, se vanaglorió de que podría llegar a tener a todos los ángeles de su lado, que sería igual a Dios mismo, y su voz llena de autoridad sería escuchada al dar órdenes a toda la hueste celestial. Sería igual a Dios mismo, ¿eh? Eso es lo que él quería. Los ángeles leales le advirtieron nuevamente y le aseguraron cuáles serían las consecuencias si persistía, pues el que había creado los ángeles tenía poder para despojarlos de toda autoridad y, de una manera señalada, castigar su audacia y su terrible rebelión. Pensar que un ángel se opuso a la ley de Dios, que es tan sagrada como él mismo. Ya sabéis que la ley de Dios es el carácter de Dios. Exhortaron a los rebeldes a que cerraran sus oídos a los razonamientos engañosos de Lucifer y le aconsejaron a él y a cuantos habían caído bajo su influencia que volvieran a Dios y confesaran el error de haber permitido siquiera el pensamiento de objetar su autoridad. Los ángeles buenos aún iban insistiéndole. Satanás fue astuto al presentar su lado del asunto. Tan pronto como notaba que una posición suya era vista en su verdadero carácter, la cambiaba por otra. En cambio, Dios podía obrar con una sola clase de armas: la verdad y la justicia. Satanás podía usar lo que Dios no podía: el engaño y el fraude. La diferencia de caracteres entre uno y otros. La acción subversiva era tan sutil que no podía hacérsela aparecer delante de la hueste celestial como lo que en realidad era. Este estado de cosas existió por largo tiempo antes de que Satanás fuera desenmascarado y se expulsara a los rebeldes. No fue de un día para otro, pasó largo tiempo, no sabemos cuánto, en el que la rebelión se iba acrecentando y Dios aún no los expulsó. En su gran misericordia, Dios soportó por largo tiempo a Lucifer. Este no fue expulsado inmediatamente de su elevado puesto, cuando se dejó arrastrar por primera vez por el espíritu de descontento, ni tampoco cuando empezó a presentar sus falsos asertos a los ángeles leales. Fue retenido aún por mucho tiempo en el cielo. Varias y repetidas veces se le ofreció el perdón con tal de que se arrepintiese y se sometiese. Ya veis, se le ofreció el perdón más de una vez, pero no hizo caso. El espíritu de descontento y desafecto no se había conocido antes en el cielo. Era un elemento nuevo, extraño, misterioso e inexplicable. Lucifer mismo, al principio, no entendía la verdadera naturaleza de sus sentimientos. Durante algún tiempo había temido dar expresión a los pensamientos y a las imaginaciones de su mente. Sin embargo, no los desechó. No veía el alcance de su extravío. Para convencerlo de su error, se hizo cuanto esfuerzo podían sugerir la sabiduría y el amor infinitos. Se le probó que su desafecto no tenía razón de ser, y se le hizo saber cuál sería el resultado si persistía en su rebeldía. Lucifer quedó convencido de que se hallaba en el error. Ya lo veis, quedó convencido, Vio que justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Así lo expresa el Salmo 145, 17. Que los estatutos divinos son justos y que debía reconocerlos como tales ante todo el cielo. De haberlo hecho, podría haberse salvado a sí mismo y a muchos ángeles. Aún no había desechado completamente la lealtad a Dios. Aunque había abandonado su puesto de querubín cubridor, si hubiese querido volver a Dios, reconociendo la sabiduría del Creador y conformándose con ocupar el lugar que se le asignó en el gran plan de Dios, habría sido restablecido en su puesto.
Ya veis, él mismo se apartó de ser el querubín protector. En la imagen que hemos mostrado en un principio, como portada, está muy bien hecha, en el sentido de que se ve a él debajo de una escalera, apoyado, pensando, con esa facción de maldad ya, mientras arriba se ve una luz que denota que es el lugar de Dios, y que los ángeles van subiendo y bajando, mientras él ya está allí. Él ya ha salido de ese puesto de querubín protector. Y Dios le daba el perdón, Había llegado el momento de hacer una decisión final. Él debía someterse completamente a la divina soberanía o colocarse en abierta rebelión. Casi decidió volver sobre sus pasos, pero el orgullo no se lo permitió. El orgullo. No sé si estáis viendo en los rasgos de Satanás el carácter de la humanidad en general. El mismo desarrollo, igual. Por eso hay tanta diferencia entre la gente que ha querido seguir a Dios y el resto. El carácter cambia. O es el carácter de Dios o es el otro. Por eso debemos luchar contra esos caracteres que aún tenemos, que no están en conformidad con la voluntad de Dios, con su carácter. En los concilios celestiales se decidió que los principios con los cuales se actuaría no destruirían en el acto el poder de Satanás. El propósito de Dios era colocar todas las cosas en una base de eterna seguridad. Por eso no actuó Dios inmediatamente, porque después de dejar desarrollar la maldad de Satanás y mostrarse así ante el universo, finalmente todas las cosas deberán tener una base de eterna seguridad, porque el mal ya no se volverá a desarrollar, se habrá aprendido la lección por la eternidad. O sea que estad tranquilos, porque cuando Satanás sea destruido con sus ángeles caídos, jamás el mal volverá a surgir en el universo, jamás. El universo celestial debía contemplar el resultado de esos postulados que Satanás consideraba superiores a los de Dios. El sistema de Dios debía ser contrastado con el sistema de Satanás. Los principios corruptos del gobierno de Satanás debían ser revelados. Debía demostrarse que los principios de justicia expresados en la ley de Dios son perfectos, inmutables y eternos. ¿Podemos pensar que los 10 mandamientos se pueden cambiar? Si no cambiamos el carácter de Dios, no se pueden cambiar, es evidente. Los ángeles leales se apresuraron a llegar hasta el Hijo de Dios y le comunicaron lo que ocurría entre los ángeles. Encontraron al Padre en consulta con su amado Hijo para determinar los medios por los cuales, por el bien de los ángeles leales, pondrían fin para siempre la autoridad que había asumido Satanás. Imaginaos la escena, cómo lo describe. El gran Dios podría haber expulsado inmediatamente del cielo a este archiengañador, pero ese no era su propósito. Daría a los rebeldes una justa oportunidad para que midieran su fuerza con su propio Hijo y sus ángeles leales. En esa batalla, cada ángel elegiría su propio bando y lo pondría de manifiesto ante todos. Todos debían definirse. Por eso se llegó hasta este extremo de un conflicto. Satanás estaba determinado a hacer de sí mismo el centro de influencia. Si no podía ser la más alta autoridad del cielo, sería la más alta autoridad en rebelión contra el gobierno del cielo. Llegaría a ser cabeza para controlar y no ser controlado. Muchos de los simpatizantes de Lucifer se mostraron dispuestos a escuchar el consejo de los ángeles leales y arrepentirse de su descontento para recobrar la confianza del Padre y de su amado Hijo. El poderoso rebelde declaró entonces que conocía la ley de Dios y que si se sometía a la obediencia servil, se lo despojaría de su honra y nunca más se le confiaría su excelsa misión. Les dijo que tanto él como ellos habían ido demasiado lejos para volver atrás y que estaba dispuesto a afrontar las consecuencias, pues jamás se postraría para adorar servilmente al Hijo de Dios, que el Señor no los perdonaría y que tenían que reafirmar su libertad y conquistar por la fuerza
el puesto y la autoridad que no se les había concedido voluntariamente. Y entonces, ¿qué pasó? La guerra en el cielo. En lo que concernía a Satanás mismo, era cierto que ya había ido demasiado lejos en su rebelión para retroceder. Pero no ocurría lo mismo con aquellos que habían sido cegados por sus engaños. Para ellos el consejo y las súplicas de los ángeles leales abrían una puerta de esperanza, y si hubiesen atendido la advertencia, podrían haber escapado del lazo de Satanás. Pero permitieron que el orgullo, el amor a su jefe y el deseo de libertad ilimitada los dominasen por completo, y los ruegos del amor y la misericordia divinos fueron finalmente rechazados. Hasta los otros ángeles seguían insistiendo a sus compañeros. Se convocó a toda la hueste angélica para que compareciera ante el Padre, a fin de que cada caso quedase decidido. Satanás manifestó con osadía su descontento, porque Cristo había sido preferido antes que él. Se puso de pie orgullosamente y sostuvo que debía ser igual a Dios y participar en los concilios con el Padre y comprender sus propósitos. El Señor informó a Satanás que sólo revelaría sus secretos, designios a su Hijo, y que requería que toda la familia celestial, incluido Satanás, le rindiera una obediencia absoluta e incuestionable, pero que él, Satanás, había demostrado que no merecía ocupar un lugar en el cielo. Entonces el enemigo señaló con regocijo a sus simpatizantes, que eran cerca de la mitad de los ángeles, y exclamó: «Ellos están conmigo. ¿Los expulsarás también y dejarás semejante vacío en el cielo?». Declaró entonces que estaba preparado para hacer frente a la autoridad de Cristo y defender su lugar en el cielo por la fuerza de su poder, fuerza contra fuerza. Es impresionante esta descripción, ¿eh? Ya veis, ¿dejarás semejante vacío en el cielo? Así habló a Dios. ¿Entendéis ahora el por qué, y ahora lo iréis viendo, se crea la humanidad? ¿Con qué propósito? Luego lo veremos. El gran usurpador siguió justificándose hasta el mismo fin de la controversia en el cielo, cuando se dio a saber que, con todos sus secuaces, iba a ser expulsado de las moradas de la dicha. El jefe rebelde declaró audazmente su desprecio de la ley del Creador. Reiteró su aserto de que los ángeles no necesitaban sujeción, sino que debía dejárseles seguir su propia voluntad, que los dirigiría siempre bien. Denunció los estatutos divinos como restricción de su libertad y declaró que el objeto que él perseguía era asegurar la abolición de la ley para que, libres de esta traba, las huestes del cielo pudiesen alcanzar un grado de existencia más elevado y glorioso. ¿No recuerda esto lo mismo que dicen muchos protestantes? Que la ley de Dios ya fue clavada en la cruz, que hemos sido liberados de la ley definitivamente y que ya, bueno, Dios nos va a salvar igualmente. ¿Cómo se tergiversan las cosas? El mismo carácter de Satanás. De común acuerdo, Satanás y su hueste culparon a Cristo de su rebelión, declarando que si no hubiesen sido censurados, no se habrían revelado. Ahora las culpas, ¡pam!, para el otro. ¿Recordáis qué pasó con Adán y Eva? ¿Y la serpiente? ¿Cómo se iban dando las culpas, pim pam, uno a otro? El mismo carácter de Satanás. Ya había entrado en el hombre. Satanás y los ángeles que cayeron con él tenían pleno conocimiento acerca del carácter de Dios, de su bondad, su misericordia, su sabiduría y excelsa gloria. Esto hizo su culpabilidad imperdonable. No tenían excusa. Jesús, en las cortes celestiales, había tratado de convencer a Satanás de su terrible error, hasta que por fin el maligno y sus simpatizantes fueron hallados en abierta rebelión contra Dios mismo. Ya veis, Jesús mismo hablándole, haciéndole entender, pero no quiso. Cristo, como comandante del cielo, fue designado para acabar con la rebelión. Entonces hubo guerra en el cielo. El Hijo de Dios, el Príncipe Celestial y sus ángeles leales entraron en conflicto con el archirrebelde y los que se le unieron. El Hijo de Dios y los ángeles fieles prevalecieron, y Satanás y sus seguidores fueron expulsados del cielo.
No me digáis cómo fue esa batalla. No la sé, yo no la he visto. Pero desde luego, algo asombroso debería ser. Podemos llegar a imaginar, con escenas de la guerra de las galaxias y demás, de dónde surgen las mentes de ciertos creadores de películas y guiones, ciertas cosas, ¿no? No sabemos, pero desde luego no fue como, venga, te empujo, ¡ay, no! O con, mira, te voy a dar un golpe, una colleja y ya estás, fuera. No, algo fuerte sucedió en verdad ahí, ¿eh? No sé qué tecnología llegaron a usar, porque ya sabéis que en la Biblia, y de eso hablaremos más adelante, aparece la tecnología de Dios, pero también la del diablo. Los ángeles se empeñaron en batalla. Satanás quiso vencer al Hijo de Dios y a aquellos que se sometían a su voluntad, pero prevalecieron los ángeles buenos y fieles, y Satanás, con sus secuaces, fue expulsado del cielo. Satanás quedó sorprendido con su nueva condición. Su felicidad se había disipado. Contempló a los ángeles que, como él, habían sido tan felices, pero que habían sido expulsados del cielo con él. Ahora todo parecía haber cambiado. Los rostros que habían reflejado la imagen de su Hacedor manifestaban ahora melancolía y desesperación. Entre ellos había continua discordia y acerbas recriminaciones entre los ángeles que siguieron a Satanás. Empezaron los conflictos entre ellos. Antes de su rebelión, estas cosas eran desconocidas en el cielo. Satanás consideró entonces las terribles consecuencias de su rebelión. Se estremeció y tuvo miedo de enfrentar el futuro y vislumbrar el fin de todas estas cosas. ¿Qué pensamientos se le cruzaron? Había llegado la hora de entonar felices cantos de alabanza a Dios y a su amado Hijo. Satanás había dirigido el coro celestial. Había dado la nota, luego toda la hueste angélica se había unido a él. Y entonces en todo el cielo habían resonado acordes gloriosos en honor de Dios y su amado Hijo. Pero ahora, en vez de esos dulcísimos acordes, palabras de ira y discordia resonaban en los oídos del gran rebelde. ¿Os habéis dado cuenta qué hacía Satanás también en el cielo? Era el director de coro. Por tanto, ¿cómo podemos llegar a imaginar que Satanás no va a hacer lo mismo con la música terrenal? No va a utilizarla, todos sus conocimientos, que sabe cómo influyen sobre la mente humana, para aprovecharlos hacia el mal. ¿Por qué creéis que la música es como es actualmente? Y lo ha sido también durante muchos años, pero ahora más que nunca, tan alocada. Porque sabe que a través de la música puede afectar las mentes de las personas y llevarlas a su terreno, y lo está consiguiendo a la perfección. Qué distinta debe ser la música de Dios. Vamos a seguir con la lectura. Pero ahora, en vez de esos dulcísimos acordes, palabras de ira y discordia resonaban en los oídos del gran rebelde. Se acerca la hora de la adoración, cuando los santos y resplandecientes ángeles se postran delante del Padre. Nunca más se unirá al cántico celestial, nunca más se inclinará, reverente y con santo temor, ante la presencia del Dios eterno. Satanás tembló al contemplar su obra. Meditaba solas en el pasado, el presente y sus planes para el futuro. Su poderosa contextura temblaba como si fuera sacudida por una tempestad. Entonces pasó un ángel del cielo, lo llamó y le suplicó que le consiguiera una entrevista con Cristo. Le fue concedida. Entonces le dijo al Hijo de Dios que se había arrepentido de su rebelión y deseaba obtener nuevamente el favor de Dios. Deseaba ocupar el lugar que Dios le había designado previamente y permanecer bajo su sabia dirección. Cristo lloró ante la desgracia de Satanás, pero le dijo, comunicándole la decisión de Dios, que nunca más sería recibido en el cielo. Las semillas de la rebelión todavía estaban dentro de él. Esto es muy importante, ¿eh? Ya no se le pudo perdonar, porque el mal ya había anidado de lleno en él. Y tarde o temprano
volvería a surgir. Cuando Satanás se convenció plenamente de que no había posibilidad alguna de recuperar el favor de Dios, manifestó su maldad con odio acrecentado y ardiente vehemencia. Volvió a resurgir lo que en verdad llevaba dentro. Como no pudo lograr que lo admitieran en el cielo, montó guardia en la entrada misma de él, para mofarse de los ángeles y buscar contiendas con ellos cuando entraban y salían. Hay una entrada al cielo. Dentro de poco vamos a hablar sobre eso. Y allí se puso Satanás para, ya veis, ¿hacer qué? Mofarse de los ángeles y buscar contiendas de los buenos, de los que entraban y salían. Los ángeles leales se apesadumbraron por el destino de aquellos que habían sido sus compañeros de felicidad y dicha. Su pérdida se sintió en el cielo. El Padre entonces consultó a Jesús en relación a la posibilidad de cumplir inmediatamente su propósito de crear al hombre para que habitase la tierra. Ya veis, cuando sucedió todo esto, se decide ya actuar para crear a la humanidad. El designio había estado hecho antes, pero no se realizó. Entonces era el momento de hacerlo. Evidentemente por algo era. Dios creó al hombre para la gloria divina, para que después de pasar por la prueba y la aflicción, la familia humana pudiera llegar a ser una con la familia celestial. El propósito de Dios era repoblar el cielo con la familia humana. Las vacantes que se produjeron en el cielo por la caída de Satanás y sus ángeles serán llenadas por los redimidos del Señor. Este fue el propósito con el cual se creó a la humanidad: llenar las vacantes que Satanás y sus ángeles dejaron en las moradas celestiales, esas moradas que Cristo está preparando para nosotros. Ya ves, fue necesario en esos momentos crear al hombre. Dios no creó al hombre para que cayera, pero sabía que sucedería, porque al igual que Satanás, tenían el derecho de decidir entre el bien y el mal, y Satanás consiguió hacernos caer. Y Dios, que sabe el futuro con anticipación, que por eso es Dios, tuvo que permitir estas cosas para que el propósito final suyo se cumpliera, que en el cielo esas vacantes quedarán llenas por personas, por seres que volviesen a estar de su lado. Y así nacimos nosotros. Pues bien, ya veis que ha sido un tema realmente impresionante y que, cómo no, lo que podemos pensar es que esto no va a durar siempre. Satanás sabe que esto se va a terminar, y si esto se va a terminar, sabe que le queda poco tiempo, porque él conoce las profecías. Y entonces, si conoce las profecías, ¿qué va a hacer? Intentar engañar al máximo al ser humano en su último tiempo, porque sabe que en el momento en que esto suceda, él irá engañando cada vez más, apretándose acelerador, hasta consumar el gran engaño: la venida de Satanás haciéndose pasar por el mismo Jesús. Y ahora debemos tener presentes siempre en nuestras mentes que eso va a suceder pronto, pero que ahora entramos en esa etapa decisiva de la historia de la humanidad, y que si nosotros queremos ser salvos y estar ocupando esas vacantes que Satanás y sus ángeles dejaron, no vamos a hacerlo fácilmente, porque tenemos una lucha que no es contra sangre y carne, como dice el texto, sino contra principados, contra potestades de las regiones celestes, contra los ángeles caídos y Satanás. Y ahora entenderéis por qué a más de una persona le pueden llegar a suceder cosas cuando se quiere entregar de corazón a Dios y hacer su obra, porque Satanás lo hará todo para amedrentarnos y echarnos atrás, y lo puede hacer con sutilezas, haciéndonos pecar en mil y una cosas, o lo puede hacer intentando asustarnos y eliminarnos del planeta. Pero Dios es más poderoso.
Confiemos en Él, porque es lo único que nos puede dar la salvación. El único es Dios. Pues bien, me gustaría terminar haciendo una oración. Padre, te damos gracias por la calidad de tus enseñanzas. Te damos gracias porque tú nos descorres los misterios del pasado, de cómo nos afectan en el presente y de cómo irá todo en el futuro. No es por nuestra propia adivinación, es porque tú lo conoces y lo das a conocer a tus profetas. Y te queremos pedir que nos ayudes a no desechar nunca la labor de los profetas de Dios, porque si no también estamos perdidos. Bendícenos, Señor. Ayúdanos a ser fuertes para resistir los ataques de Satanás, que son múltiples y cada vez más fuertes. Satanás está utilizando todo lo que puede, esta tecnología que también está transmitiendo al ser humano, que puede ser usada para bien según cómo, pero mucho para mal. Ayúdanos a ser fieles en todos los momentos hasta el fin y a prepararnos para estos terribles momentos que se van acercando. Gracias porque el carácter de Satanás ya se ha manifestado y ahora lo que queremos es tener tu carácter, no el de él. Ayúdanos, Señor, a santificarnos, a abandonar lo que a veces tantas veces queremos y que en verdad no nos conviene. Ayúdanos a ser firmes y decir basta, Señor, y a seguirte de todo corazón siempre. Danos fuerzas y ármanos con tu armadura, Señor. Perdona nuestros pecados y bendícenos, por favor, y ven pronto a buscarnos, y ayúdanos a hacer tu labor para que muchos más despierten a esta realidad y puedan decidirse en pro de ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén.